La década de los 70 será una década donde se busque profesionalizar, como digo, esta actividad. Sin embargo, hay una serie de hechos protagonizados por Robert Nelson que crean una crisis importante dentro de la criónica, y también lo que hace es que se perfilen empresas como Alcor y Cryonics Institute como, digamos, las más confiables dentro del sector que se estaba creando. En el año 74 tiene lugar la última congelación de la Sociedad Criónica de Nueva York. En el 74 también tiene lugar la primera congelación de la Sociedad Criónica del área de la Bahía con la empresa TransTime. En el 76 también Alcor tiene su primer paciente criopreservado, que será el padre del fundador Fred Chamberlain. Y en el año 76 también se incluye la neurosuspensión. Es decir, a partir de ahora, además de criopreservar cuerpos completos, también se criopreservarán cabezas con sus cerebros correspondientes. En el año 78 se funda una empresa importante en tanto el futuro de Alcor como en la criónica. La crea Jerry Leaf, el cual también llegará a ser presidente de Alcor y director de investigación y desarrollo en esta organización. La década de los 80 es un tiempo que arroja también luz al mundo de la criónica. Un hecho importante es la primera publicación específica sobre criónica, una newsletter que acabaría siendo una revista. En el año 81, el Instituto para Estudios Biológicos Avanzados empieza con la publicación de Cryonics Newsletter. Al año siguiente, esta empresa se fusionará con Alcor y a partir de noviembre de 1982, este magazine newsletter estará firmado por Alcor Life Extension Foundation. A principios de la década de los 80, también son bastante importantes las publicaciones de Eric Drexler, el cual nos habla de nanotecnología molecular y cómo comprenderéis. A todos los futuristas que van a crear los extropianos en pocos años, esta información les encanta, porque el futuro que ellos quieren cada vez está más cerca. En 1983, Bernard Vinge trae el concepto de singularidad, cuya semilla ya había puesto Irving John Good con aquella publicación de la máquina ultra inteligente y su concepto de explosión de inteligencia. Y de lo que hablaba era de la próxima era de la inteligencia artificial fuerte. En el año 86, Eric Drexler de nuevo publica una obra llamada Engines of Creation, motores de creación. ¿Y de qué habla? Pues habla de una era específica de nanotecnología. Llegando al final de la década de los 80, ya se empieza a crear ese movimiento de los extropianos. Un año antes hay un hecho importante, es una de las principales batallas legales que se viven en Alcor, y es la historia de Saul Kent, uno de los creadores de la Sociedad Criónica de Nueva York, y su madre Dora Kent. El resumen es que este señor criopreserva a su madre cuando muere, le hace una autopsia al cuerpo de la madre, todo en orden, y un tiempo después hay una serie de requerimientos para volver a hacer una autopsia. Y la cabeza de la madre de este señor, que es lo que se ha criopreservado, no aparece por ningún lado. Llega un momento que cuando acaba el proceso judicial hay una serie de televisión que se llama First Person, que básicamente son historias contadas en primera persona con planos cortos de la persona que habla, donde Saul Kent narra la historia que sucedió con su madre. Está en YouTube, así que si lo quieres ver, está en inglés. Es muy interesante, a la vez que un poco creepy. Y le llamaron a esos capítulos Desmembré a mamá, igual que se llamaba una película de terror. O sea que Saul Kent no se cortaba un pelo a la hora de explicar su situación, y de hecho, aunque alargue un poco el vídeo, voy a poner aquí un extracto de lo que dice este señor en español en la entrada de este programa. ¿Por qué la muerte es algo malo? Porque es el final de la vida. La muerte no es la segunda peor cosa que te puede pasar en la vida, es la peor cosa que puede pasarte. No se trata de si la muerte es mala o buena, ese no es el asunto. El punto es que se trata de la desaparición de todo. No puedo imaginar nada peor que eso. Morir significa dejar de ser para siempre. Hay personas que me dicen que no tienen miedo de morir, y yo les pregunto, si te pongo una pistola cargada en la cabeza y me dispusiera a apretar el gatillo, ¿tendrías miedo? Y ellos dicen, sí. Ok, entonces tienes miedo a la muerte.
Veo a la gente decir, no, en realidad no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a hacerme viejo. Bien, es exactamente lo mismo, es lo mismo. Envejecer es el proceso por el cual te mueres. Y bueno, esas eran las palabras de Saul Kent, un pionero y activista de la criónica, que aparte de fundar la Sociedad Criónica de Nueva York, en el año 1977 fundó la Sociedad Criónica de Florida y en el año 1980 creó una empresa de complementos nutricionales relacionados con la longevidad que se llamaba Life Extension Foundation. No se debe confundir esta con la Life Extension Society que creó Evan Cooper, ni tampoco con Alcor Life Extension Foundation. Aunque sí es cierto que están relacionadas, ya que Saul Kent donaba gran cantidad de dinero a Alcor procedente de la venta de los productos en su empresa. Además, Saul Kent tiene otro hito importante, y es que en el 66, cuando creó la Sociedad Criónica de Nueva York, fue realmente la primera persona que creó una revista especializada en criónica que llamó Cryonic Report, aunque cesó la edición de la misma y luego, como hemos dicho antes, empezó The Cryonic Newsletter, que al final acabó editando Alcor hasta hoy día. Y al año siguiente del caso de Saul Kent, en 1988, dos hechos relevantes. El primero, Dick Clare, productor, actor y guionista, es la primera persona que gana un proceso judicial por su derecho a ser criopreservado en el estado de California. El segundo es el nacimiento oficial de la extropía, los extropianos, a cargo de estas dos personas, Tom Bell y Max O'Connor, que posteriormente se cambiarán los nombres y firmarán sus publicaciones como Theo Morrow y Max More. Lo que en élfico significa, lo sabía friki, y luego estaban estos dos. El verano de 1988, en agosto, ve la luz la revista Extropía, vacuna para el shock del futuro. Como se puede ver en la editorial, la extropía se explica como el proceso de incrementar la inteligencia, la información, la energía útil, la vida, la experiencia y el crecimiento. El extropianismo, por tanto, es la filosofía que mira y promueve los objetivos en los que se centran los principios extropianos, los cuales, en su versión 1.0, eran la expansión ilimitada, el optimismo dinámico, la autotransformación y la tecnología inteligente. Y en este primer número dedicaban una amplia extensión de páginas a explicar todos los puntos de interés de los extropianos y el punto de vista acerca de cada uno de los asuntos, como son la bióstasis, memética, criónica, nanotecnología, consumo de drogas empáticas como LSD, THC y MDMA, colonización del espacio, orden espontáneo, inteligencia artificial y cualquier tecnología que, si no nos hace inmortales, nos permita por lo menos poder recuperar conciencias y poder descargarlas como si de un archivo se tratase, de un cerebro criopreservado a, por ejemplo, una máquina o un robot, o quién sabe si otra persona. La historia de los extropianos continúa por la década de los 90 y justo en el año 1991 fallece Jerry Leaf, creador de Cryovita, una empresa que fue importantísima en la historia de Alcor. Compartieron tiempo, espacio y personal, y Jerry Leaf es importante porque es pionero en técnicas de criónica moderna y desde que falleció permanece criopreservado. El número de septiembre de 1991 de la revista Cryonics fue dedicado en gran parte a la historia de Jerry Leaf y sus contribuciones, y hay artículos escritos por sus compañeros de entonces, y en el mismo año 1991 Max Moore y el señor Tom Morrow crean el Extropy Institute. Tendrá una vida de 15 años desde 1991 hasta 2006, y es también este año cuando se crea la lista de correo de los extropianos. La crea un criptógrafo cuyo nombre es Perry Medger, el cual hoy día precisamente tiene cuenta en Twitter y está activo, y la lanzan para crear un grupo sobre los temas concretos relacionados con la extropía y el extropianismo. Y esta misma persona, Perry Medger, 10 años después creará la lista de correo Criptografía, famosa en el mundo entero porque de ahí salió el paper de Bitcoin y también las primeras conversaciones que la gente interesada como Ray Dillinger o Hal Finney empezaron a tener con el mismo Satoshi Nakamoto.
En el caso de HAL, la historia de los primeros correos con Satoshi se cuenta en el primer acto de esta historia que lleva por título El paciente 128. En el punto de la historia de principios de los años 90, Hal Finney ya estaba colaborando con Phil Zimmermann en PGP y estaba involucrado en dos grupos principalmente. En los extropianos, en cuya lista participa activamente durante los 90, y en la lista de los cypherpunk. Como el mismo Hal Finney comentó durante alguna entrevista, le influenciaron bastante las historias de ciencia ficción y también la obra que vimos de Robert Ettinger publicada en 1964, Perspectiva de Inmortalidad. De esta forma podemos entrar de lleno en un mirror que tiene Weidai en su propia página web, donde aloja gran contenido de lo que se debatía en esa lista, concretamente entre los años 1996 y 2003. Y si profundizamos dentro de la URL extropians.weidai.com, veremos todos los asuntos sobre los cuales hablaba Hal Finney, que eran bastante variopintos, siempre teniendo en cuenta dentro del contexto de los extropianos y los temas que ya hemos comentado que le interesaba a esta comunidad. Había otras dos personas muy importantes en la criptografía moderna en esta lista, y todos conocéis, y eran Nick Szabo y Weidai, personas con las que Hal Finney tenía una gran correspondencia y una relación personal bastante cordial. Hal Finney también tenía sus propias dudas sobre ciertas tecnologías de futuro, y en uno de los correos planteaba su escepticismo sobre el tema del comercio electrónico sin cables en una era wifi, que hoy día es algo totalmente cotidiano, pero entonces llegó un momento, el 25 de mayo del año 2000, que le parecía también que era un concepto que ya se estaba vendiendo más de la cuenta, y ahí expresaba esa opinión y le respondían sus compañeros. Esta es una de tantas. Hablaban de privacidad, de la compra de ciertos complementos nutricionales, cuáles eran los principios activos, sitios seguros donde comprar. Hablaban también de política, hablaban también de criónica, hablaban de la historia de algunos de los casos. También incluso proyectaban su preocupación porque en un futuro todo esto lo estuviera leyendo generaciones no tan lejanas, como por ejemplo nosotros, que estamos hurgando ahí en el contenido de lo que hablaban. Y en todo este mundo de contenido que se estaba desarrollando acerca de estos asuntos, se seguía publicando la revista Extropy, que llega un momento que la llaman el periódico del pensamiento transhumanista. Y el verano de 1992 incluyen dos cosas muy interesantes. El primero, una revisión de los principios de los extropianos a cargo de Max More, el cual incorpora otro punto como es el orden espontáneo a los principios extropianos, y también vemos una colaboración de Fran Finney, la mujer de Hal, sobre ejercicio y longevidad. Recordamos que Fran Finney tenía conocimientos de biología y medicina y estaba especializada en fisioterapia, y cabe destacar que el artículo cuenta con unas 3 páginas y media y hay 27 fuentes y que se pueda contrastar todo lo que expone en el documento. Paralela a la actividad editorial de la revista Extropía, recordamos que estaba también Cryonics por parte de Alcor, y en el año 1994 publican los artículos de Ralph Merkel que están titulados como La reparación molecular del cerebro. Esta obra de Merkel, que está publicada también en su propia web, merkel.com, es bastante extensa y se publicará en 2 números de esta revista. Y todo esto de la reparación molecular del cerebro tiene que ver, obviamente, con la capacidad de poder reanimar todos los cerebros criopreservados, pero también de la combinación de nanotecnología e inteligencia artificial que pueda favorecer la reparación de los tejidos y de las células, de forma que en un momento dado podamos tener autorregeneradores gestionados por nosotros mismos o una inteligencia externa. Este mismo año, en 1994, empiezan a organizarse desde el Extropy Institute las conferencias sobre transhumanismo y extropía. La primera tiene lugar desde el 30 de abril al 1 de mayo de 1994 en Sunnyvale, California. Si has visto el resto de vídeos sobre historia cripto, verás que en este año también había otras conferencias como las Hacker Conference o las conferencias cripto, todas en la misma zona. Se estaban mezclando y trenzando unos buenos grupos de personajes y conocimientos. A raíz de que los extropianos cada día se hacían más públicos, ese mismo año, como también pasaría anteriormente con los cypherpunks, fueron
contenido dentro de la revista Wired. En lugar de ser portada, como los Cypherpunk, tenían un artículo extenso en el número de octubre de ese año 1994. Continúa la década de los 90 y siguen publicando los extropianos su contenido y difundiendo sus ideas. Como explicábamos antes, hay una relación entre los criptógrafos y este grupo de la extropía, y en 1996 se publica en la revista Extropy la obra de los smart contracts de Nick Szabo. Se publica con el título Smart Contracts, construyendo bloques para mercados libres digitales. Y continuará la década de los 90 e incluso empezarán los 2000, y los extropianos, que ya se han hecho un grupo fuerte, continuarán su actividad repitiendo estas cosas que hemos contado, sus ciclos de conferencias, la publicación de su revista y compartiendo conocimiento en la línea de la criónica, la criopreservación, nuevos métodos de transferencia de información e incluso de copias de seguridad de tu cerebro por si una muerte drástica te sobreviene, que puedas tener un backup de tu conciencia y tu memoria. Y entre todos estos debates y desarrollos futuristas van pasando los años y llega 2006 y el señor Max Moore y Tom Morrow deciden que la misión de los extropianos ha sido finalizada con éxito y que cierran Extropy Institute. A partir de aquí, especialmente Max Moore se centrará en la promoción de la criónica, siendo incluso el CEO de Alcor durante algunos años, y podemos encontrar bastantes artículos y editoriales escritas por el señor Moore dentro de la revista Cryonics de Alcor. Durante los años 2006, 2007, 2008, nuestro protagonista Hal Finney también escribiría en otros portales relacionados con el humanismo, en este caso en el blog del Instituto del Futuro de la Humanidad, que se llamaba literalmente, leído en castellano, Overcoming Bias. Hal Finney escribió hasta 33 artículos y también fue muy activo en el debate que se generaba en los comentarios de los mismos. Hay otra web muy especial cuya línea editorial está basada en el pensamiento racional y en el optimismo práctico, que es algo con lo que el transhumanismo y los extropianos también se llevan bien. Y esta web, llamada Let's Run, Hal Finney publica en octubre de 2009 su propio testimonio de cómo recibe el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica. Y lejos de ser un documento que transmite algún tipo de pesimismo o depresión, se mantiene optimista, incluso cómico, y también hace un pronóstico analizando lo que la enfermedad le da de margen. Él sabe que entre 2 y 5 años, incluso con respiración mecánica, a partir de cierto punto puede estar consciente, aunque su cuerpo se vaya paralizando. Si vemos la historia de Hal Finney, efectivamente así fue. Hasta el último momento de conciencia, Hal Finney estaba desarrollando utilidades para favorecer su autonomía. También hay que destacar, como mencionamos en el vídeo anterior sobre la vida de Hal Finney, que este año Finney ya llevaba varios meses involucrado con Bitcoin y la relación con Satoshi Nakamoto. Al año siguiente, 2010, ve una actualización completa del manifiesto de los extropianos y ya se le llama Manifiesto Extropista. Y es una actualización de los principios extropianos de 1988 de Max Moore a cargo de Brecky Thomason y Hank Pellicer, que son la segunda generación de extropianos que vienen con esta revisión y continúan el movimiento por su cuenta. 2 años después, en 2012, tiene lugar el 40 aniversario de Alcor y se publica un número especial donde se destaca a un miembro llamado Todd Huffman. La vida de esta persona bastante interesante también. Os voy a dejar en la descripción del vídeo el link para la descarga de la revista. Y con esta persona se da un caso muy particular, y es que tiene tatuado en su cuerpo una serie de instrucciones por si tiene cualquier accidente o complicación de salud, para que no lo embalsamen y no le realicen una autopsia y se prepare un protocolo de bióstasis. Para el año 2012, tanto Alcor como el Cryonics Institute son las dos organizaciones principales de criónica, realizando una actividad de forma continuada y albergando entre los dos a más de 300 pacientes criopreservados. 2 años después del 40 aniversario de Alcor, 2014, llega el fallecimiento de Hal Finney y su criopreservación, como hablamos en el vídeo anterior, y ahí se comenta en ese post ya también histórico de la página de Alcor
que el 28 de agosto de 2014 a las 8:50 de la mañana, Hal Finney falleció y fue criopreservado a la edad de 58 años en Scottsdale, Arizona. De la misma forma, Max Moore informó a todas las personas de la lista de los extropianos del fallecimiento y criopreservación de Hal Finney, y aquí, aunque continúa, podemos dar por finalizada la historia del acto 2 del paciente 128. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber llegado hasta aquí, y si aún no lo estás, pues suscríbete y si te parece interesante este contenido, compártelo. Muchísimas gracias, un saludo, chao.